El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, Bogotá, Regional Distrito Capital, Coordinación Área Madera Liviana Ciguadua, y yo, Juan Leyton Perilla Garzón, instructor de formación profesional integral, procesos industriales de la madera, les estamos dando información a través de esta transferencia de conocimientos. Hoy, octubre 20 del 2020, a este programa especial complementario, La Madera, Usos y Aplicaciones Básicas, estamos con la participación de los usuarios del Centro de Rehabilitación Inclusiva CRIC, Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. El audio y video de esta sesión 4 está siendo grabada y es de uso exclusivamente pedagógico, respetando los derechos de la Ley de Protección de los Datos Personales. El objetivo de cada participante en estos webinars. Es optativo de cada participante el uso de micrófonos, cámaras o chat en el webinar. Bien, para el día de hoy, vamos a ver quién más está por acá. María Angélica. María Angélica se está sumando. Objetivos específicos de la sesión 4. Participar de la sesión virtual 4 a través de la plataforma Zoom. Aprender a conocer las propiedades físicas de la madera. Aprender a conocer las propiedades mecánicas de la madera. Apropiarse, realizar y enviar las actividades de aprendizaje que realizó en casa. La madera, uso y aplicaciones básicas. Plan de sesión virtual 4, propiedades de la madera, y acá les presento la temática. Propiedades físicas, densidad y contenido de humedad. Propiedades físicas, medición del contenido de humedad. Propiedades físicas, contenidos de humedad y equilibrio. Propiedades físicas, contracción y expansión. Propiedades físicas, aislamiento. Propiedades mecánicas, compresión y tracción. Propiedades mecánicas, corte y flexión. Comportamiento de elementos según el tipo de esfuerzo. Entonces vamos a ver las preguntas de repaso y los referentes bibliográficos. Revisemos el chat. Trefi. Hola, Trefi. Muy bien, Trefi. Bienvenido. Trefi. Está por allí a través del chat. Bueno, entramos en materia. Propiedades físicas de la madera. Entonces, dentro de las propiedades físicas de la madera, tenemos la densidad. Y la densidad es muy importante porque de ella, entonces nosotros ya nos podemos hacer una gran idea de la aplicación de este tipo de la madera. Entonces, la densidad es la relación entre la masa, que es representada por la M, de una pieza de madera con su volumen y se expresa en gramos por centímetro cúbico. Entonces, es bien importante tener presente lo que es la densidad de las maderas. De allí depende si la madera es blanda, semiblanda o dura, o muy blanda o muy dura, dependiendo de la relación masa sobre volumen. Entonces, acá tenemos la fórmula. Esta sería la fórmula de la que tenemos acá en esta diapositiva. En la parte inferior, ¿sí? Entonces tenemos densidad igual a masa sobre volumen. Ok, ¿cómo nosotros calcularíamos la densidad de la madera? Entonces lo podemos hacer en el laboratorio o como ejercicio. Lo podríamos hacer como lo vemos en esta imagen. Entonces tomamos, podría ser en este caso un tronco de madera de 10 por 10 por 10. Bien, entonces ahí obtendríamos el volumen al multiplicar base por altura por profundidad. Tendríamos el volumen y lo llevamos a la gramera. Entonces obtenemos el peso. Y el resultado que nos va a dar sería la densidad. En este caso sería, en esta gráfica que tengo acá, la de color amarillo, en la parte inferior izquierda, el resultado sería kilogramos sobre metro cúbico. Bien, como unidad de peso, el kilogramo,
y como unidad del volumen el metro. También lo podríamos nosotros calcular de otra forma. La siguiente forma, como unidad de peso, los gramos, y como unidad de volumen tendríamos el centímetro cúbico. Bien, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, Milfran? No, profe, todo bien claro. No, estaba revisando que no tenía bien claro qué significaba la M y el 3. Estaba haciendo que era metro cuadrado y no, es metro cúbico, ¿cierto? O sea, la C y la M significa metro cúbico. No, no, Milfran. La cm es centímetro cúbico. Ah, Centímetro cúbico. Quiere decir que si yo tomé para el ejemplo de nuestro caso, ¿sí? Hablaba yo de 10 centímetros. Entonces, la unidad de medida sería el centímetro. Así tal cual va a ser el resultado. Y el resultado va a ser gramos sobre centímetro cúbico. Si son metros, entonces también lo podría trabajar en metros, ¿sí? ah, Pero como ya, metro profe, cúbico. sí, sí, sí. Entonces, los 10 centímetros tendría Mm, usted que colocar 0,10, ¿sí? ajá, sí, Metros, señor. sí. Este es muy Y ya importante. no llevaría ya no llevaría la C, sino solamente la M. Solo la M, metro cúbico. Por ejemplo, a ver, me acuerdo, en el MDF, hay un MDF, hay un HDF y hay un LDF, ¿sí? Entonces tenemos High Density Fiberboard, tenemos Medium Density Fiberboard y tenemos Low Density Fiberboard. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esto es un acrónimo que en inglés significa tablero de fibra de madera de densidad alta, ¿sí? El HDF. Tenemos el MDF, que es de densidad media, tableros de fibra de madera, y tenemos el Low Density Fiberboard, ¿sí? Entonces, el high, la de alta densidad, está en el orden de los 800 kilogramos sobre metro cúbico. Se expresa en metros cúbicos. El medium está rondando los 600 kilogramos sobre metro cúbico. Y el low está rondando, está por el orden de los 300 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, como ya lo decía, es una relación de masa-volumen. ¿Ok? ¿Qué otra duda tenía Milfran? Que no le alcancé a escuchar bien. No, profe, ahí esa era la duda que tenía, pero ya, ya la entendí, muchas gracias. Bueno, pero es bien importante, como les digo, por ejemplo, el abarco tiene una densidad de 0,55, ¿sí? El abarco. El abarco es muy empleado y es una madera conocida acá al interior y creo que allá en la costa también es muy conocida. Es una madera semirrojiza y es muy utilizado para las carrocerías, ¿sí? Lo emplean mucho, su uso potencial es para construcciones navales, esculturas, tornería, construcciones de hangares, tacones para zapatos de mujer, encofrados, mangos de herramientas, moldes, tejas, instrumentos de laboratorio, parquet es piso, ¿no? Machimbrado es piso y pasos de escalera, tableros, enlistonados, botes y gabinetes. En carrocería también es muy utilizado lo que es el abarco y su densidad es 0,55. ¿Bien? Bueno, y así sucesivamente, tengo acá a la mano, tengo otro que es, a ver, miramos. Profe, Giovanni. tengo una duda. De pronto no sé si esté errado en lo que voy a decir. ¿Infiere en algo si la pieza está húmeda o seca?
Sí, señor, sí, señor. Y sí, muy buena pregunta, Giovanni. Sí difiere, sí difiere. Y hay que someterlo, ¿sí? A secado para hallar la densidad. Vamos a darle continuidad, vamos avanzando un poco y vamos precisamente a ver esa partecita sobre la otra de las propiedades físicas de la madera. Entonces, primera propiedad física de la madera, la densidad. O sea, eso va muy relacionado con la dureza. Propiedad física de la madera, contenido de humedad. Entonces, lo que Giovanni está preguntando, ¿sí? Entonces, del contenido de humedad, también nosotros tenemos que tenerlo muy presente para calcular lo que es la densidad. Entonces, contenido de humedad tenemos acá, que es el CH, ¿sí? Nosotros lo referenciamos con CH y está dado en porcentaje, tal cual como la humedad ambiental, ¿sí? El PI, peso inicial en gramos, y PO, peso en estado anhidro. Ahí está su pregunta, Giovanni, ¿sí? El anhidro, pues, está Ok, profe. liberado. Entonces, nosotros buscamos generalmente que la madera, para nuestro caso en Bogotá, tenga un 13% de humedad, ¿sí? Basado en ese contenido de humedad de 13%, nosotros podemos hacer ya el chequeo, donde cortamos un listón de madera, no importa el volumen, y lo sometemos a peso y hallamos, o si no, nos vamos a las tablas técnicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? En la primera diapositiva tenemos madera húmeda, que es el peso inicial, o sea, la biche y la recién cortada. Bien, tenemos contenido de humedad, acá se lo estamos retirando por diferentes métodos. Puede ser un método natural, expuesto al viento y al sol, ¿sí? O si no, por hornos. Usted lo podría someter a un horno microondas o a un horno convencional de secado o industrialmente a los hornos de gas o a los hornos con reactores de ACPM, con quemadores de ACPM. Una vez ya la madera seca, ¿sí? Que es el PO, peso en estado anhidro, nosotros hacemos el chequeo de laboratorio. Y acá estaría la fórmula. Acá estaría la fórmula, que sería el contenido de humedad, el porcentaje, es igual a peso inicial, luego viene menos el PO, que es en el estado anhidro, ¿sí? Y luego dividimos sobre el peso en estado anhidro por 100. Entonces, de esta forma nosotros hallaríamos en este caso el contenido de humedad. El contenido de humedad. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, pregunta, en la humedad de la madera, o sea, digamos, ahí estamos sacando el porcentaje, ¿cierto? Es como igual que el café tiene que estar a una humedad, digamos, del 12% para estar en una humedad correcta, ¿cierto? Para tostarlo, para consumirlo y todo. O sea que en la madera difiere mucho la humedad en la durabilidad. Si está muy seca, digamos, o para trabajarla, ¿cuál es, digamos, si está muy seca, se deja trabajar más o menos, o si tiene la humedad para trabajarla, o la durabilidad es más si tiene la humedad correcta, o está muy seca, no dura tanto, o cómo es ahí? Sí, Amilfran. Sí, así es. Entonces, a ver, yo le cuento. Si nosotros sometemos a un horno de secado o a una cabina de secado la madera, ¿sí? Y hay una curva donde usted puede empezar en 15 grados. Bien, sube la curva a 45, 90, 70 grados y humifica, donde también entra vapor. Bien, y hay diferentes tipos de circulación o de entrada de aire. Usted la seca. Para el caso nuestro de Bogotá, que estamos alrededor de los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, la ideal sería el 13% en una madera estándar, 13%. Si usted la baja al 10%, bien, claro, en el momento del horno, en la cabina de secado, usted la baja al 10%. Bien, hay un software especial que le está calculando esa curva. Pero cuando la saque al ambiente, ella, como tiene la gran propiedad de ser higroscópica, de hecho va a absorber humedad.
y se carga y sube y hay un balance. ¿Bien? Entonces, ella se balance, llega a un balance del 13%, 13, 14, 15%, dependiendo de la humedad. Allá en su región, la humedad relativa para la madera es diferente, ¿sí? Puede estar alrededor del 16%. Cosa de que si yo también seco demasiado la madera, entonces se pueden presentar defectos, ¿sí? Se puede presentar alabeos, curvaduras, colapsos, bien, si no se maneja bien la curva. Entonces, sí es bien importante ir a las tablas de secado, ¿sí? O a donde las personas especializadas para que le hagan el tratamiento a Milfran. A Milfran se nos fue. No, profe, ahí estoy bien. Ah, muy bien, muchas gracias, profe. Sí, Entonces, tenía esa si está muy seca, malo, y si está húmeda, peor. Una también. madera húmeda no es bueno trabajarla. Y en Ah, eso sería otra propiedad física, el contenido de humedad, y acá está la fórmula para calcularlo. Bien, ajá. si nosotros no tenemos el instrumento análogo o el instrumento electrónico, que se llama el higrómetro. El higrómetro es un instrumento, ¿sí? Dentro de los de medición y control, es un instrumento electrónico que no es necesario hacer este proceso que tengo acá, no es necesario. Simplemente usted, por tacto, por capacidad o por destrucción, un par de púas, lo pinchan e inmediatamente le va a registrar de forma digital, ¿sí? De forma digital la humedad. Bien, otra propiedad es el contenido. Acá seguimos con el contenido de humedad. Entonces, el agua en la madera puede encontrarse en las siguientes formas. Entonces, usted la puede encontrar agua libre, agua higroscópica o agua de constitución. Bien, entonces el agua libre es la que se aloja en los lumen, en las cavidades intercelulares de la madera. ¿Qué quiere decir? En los poros, donde están los taninos, el agua libre. El agua higroscópica es la que continuamente está absorbiendo o liberando, ¿sí? Eso es otra propiedad física que tiene la madera, la higroscopicidad. Se está absorbiendo y liberando agua continuamente, dependiendo de la humedad relativa ambiental. ¿Sí? Y tenemos el agua de constitución. El agua de constitución es la que se aloja en el leño, ¿sí? En el xilema, lo que es el cuerpo o la materia de ella. Esa sería el agua de constitución. Estas son las tres aguas. El agua más complicada de retirar de la madera es la de constitución. El agua libre sale fácilmente, el agua higroscópica sale fácilmente, pero el agua de constitución es de las más complicadas en sacar. Y de ahí el tratamiento. Se dice que según una especie, al natural, un secado al natural, puede ser debajo de tejas de zinc, ¿sí? Puede hacerse una cabina especial de secado para que nos favorezcan las condiciones del sol o el viento. Puede tardar 2, 3 o hasta 5 años en secado, ¿sí? A diferencia del secado artificial, que el secado artificial ya sería en cabinas, pero pues de hecho sale más costoso. Pero el de los mejores secados es al natural. Bien, ¿alguna inquietud? Profe, ahora que menciona usted al natural, como toda norma, ¿cuánto es el periodo que se debe dejar y bajo qué condiciones? Giovanni, entonces hay unas tablas que me gustaría compartirlas con ustedes y son unas tablas especiales dependiendo hasta de la misma posición donde se encuentra el país o ciudad o lugar donde usted va a secar la madera en nuestro globo terráqueo. Dependiendo de eso, el horario, dependiendo del horario, el horario pues que no es otra cosa que las estaciones, ¿sí? Las estaciones. Pero dependiendo del horario, dependiendo de la especie y dependiendo del grosor, Giovanni, y para todos los participantes. Entonces, de ahí están las tablas y ya hay unos software especiales donde le calculan
una vez usted los alimenta, ¿sí? Entonces tienen unos bulbos especiales que dentro de la cabina de secado usted los incrusta y esos bulbos, esas termocuplas o esas bujías, le están detectando a usted la humedad, ¿sí? Y la temperatura. Y automáticamente el software hace todo el cálculo. Pero déjeme decirle, por ejemplo, para el aliso, que es una madera blanda, el tiempo de secado en horno serían 5 días al horno, ¿sí? De 1 pulgada. Y 7 días para 4 pulgadas. 4 pulgadas, estamos hablando del espesor, Joan. El pino, que es una madera blanda, tiempo de secado en horno, 4 días, con un espesor de 1 pulgada. Y 7 días para 4 pulgadas. Por ejemplo, el roble. En esta tabla la estoy tomando de Fede Maderas. Entonces, esto es un informe de Fede Maderas. Me dice que el cedro, el roble es semiblanda. Tarda 8 días para 1 pulgada de espesor y 12 días para 4 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el roble tardaría, yo le pongo 3 años en 4 pulgadas para secar, Joan. Profe, una pregunta. ¿El roble entraría en la agua de Constitución? Yo creo, ¿cierto? No, está mal planteada la pregunta, Milfran. Está mal planteada. No, o sea, pero, o sea, digamos como en la forma del agua, ¿no? De que toma el agua o que... Bueno, pues yo lo trato de interpretar si el roble tiene agua en su constitución. De hecho, sí. Todas las especies tienen agua libre, agua higroscópica y agua de constitución. Bien. No, profe, me hago entender. O sea, digamos que como que la absorbe es por la Constitución. No es como el agua libre, porque como el roble tiene como en sí, como sus células son así como parecidas ahí donde muestra la diapositiva de la Constitución, ¿no? Y, bueno, en cuanto al roble, como es una madera, bueno, su capilaridad es más estrecha, o su poro, o su conformación anatómica, pues de hecho es más apretada. La higroscopicidad es más suave, es más lenta, es más baja. ¿Sí? Sería en cuanto a eso, Amilfran. Agua de constitución tiene y agua libre tiene. ¿Sí? La madera jamás, la madera jamás va a quedar sin agua. Nunca va a perder su contenido de agua. Al no ser que sea una madera anhidra. Y una madera anhidra sería, estaríamos hablando del carbón. El carbón, ya podríamos decir que es anhidra, porque su bajo contenido de humedad es casi imperceptible. Bien, Amilfran. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema y nos vamos a encontrar con este sistema que ya lo habíamos visto un poquito sobre la práctica de cómo realizar la medición del contenido de humedad. Entonces, el método por diferencia de peso, ya lo habíamos visto. En la práctica, la cantidad de agua existe en la madera se determina según 2 métodos principales. Directo por diferencia de peso e indirecto con la ayuda de un silogrómetros electrónicos o higrómetros, ¿no? Silohigrómetros electrónicos o eléctricos y los higrómetros también son eléctricos, pero análogos de aguja. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el corte, peso inicial, secado al horno y peso anhidro. De esta forma nosotros estaríamos haciendo la medición del contenido de humedad. Entonces, acá tenemos la forma como nosotros podemos también medir el contenido de humedad. Entonces, tenemos al lado derecho un higrómetro de capacidad digital
donde no hay que punzar la madera, no hay que enterrar estas dos púas, ¿bien? Y tenemos al lado izquierdo, en la parte inferior de la imagen, el higrómetro de resistencia análogo. Análogo, ¿sí? Por destrucción. Entonces, puya la madera con estas dos puntas, ¿bien? Y el análogo es de aguja, ¿bien? Y pues sobra decir que el higrómetro de capacidad no tiene puntas, simplemente es por contacto y es digital, ¿bien? El digital tiene un 3% de pérdida. Tiene un 3% de pérdida en cuanto a la exactitud. Bueno, acá no sé si ustedes alcanzan a ver, en el digital dice 2.5 y su unidad de medida, pues es el porcentaje. ¿Alguna pregunta, inquietud? Miramos quién está por allí en la sala. No, señor. Gracias, doña María Dianita. Hoy día, y gracias a la tecnología, es de fácil acceso el adquirir un higrómetro de capacidad digital. Es un higrómetro de capacidad digital, pues económico, y es bueno tenerlo. Es importante tenerlo para no tener que hacer este tipo de prueba. El método por diferencia de peso. Entonces, estos instrumentos nos apoyan y nos ayudan. Los hay de diferentes precios, se puede adquirir. Bien, ¿qué más tenemos acá? Propiedades físicas, contenidos de edad. Entonces viene el equilibrio, de lo que estábamos hablando a Milfran. Del equilibrio. Entonces la madera es un material higroscópico, puede ganar o perder agua. Entonces, dependiendo de la temperatura y del medio ambiente, si estamos en la selva tropical húmeda, pues es muy diferente a estar, por ejemplo, a esta altura, sobre el nivel del mar. Entonces ya sabemos que en las zonas costeras, pues el medio ambiente tiene muchísima más humedad. Entonces las moléculas de humedad y la condensación, ¿sí?, es mucho mayor en las zonas sobre el nivel del mar o la selva tropical. Bueno. Propiedades físicas, seguimos con el contenido de humedad. Tenemos acá las curvas típicas de humedad. Entonces está el equilibrio de las curvas que les estaba comentando ahora. La curva típica de humedad de equilibrio del 9, 12 y 15% en función de la temperatura y la humedad relativa del aire. Entonces acá están las tablas. Tenemos en porcentaje la humedad relativa y tenemos la temperatura. Dependiendo de estos dos factores atmosféricos, entonces nosotros podríamos sacar la relación si la madera debe estar al 15, al 12 o al 9%, dependiendo de dónde estemos. Vuelvo y soy reiterativo. De la humedad y la temperatura ambiental, que eso está directamente relacionado sobre el nivel del mar. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, esta es otra de las propiedades, la contracción y la expansión. Eso es otra de las propiedades de ella. Y esta contracción y expansión también es dada por la propiedad que tiene ella, la propiedad física higroscópica. Entonces, una vez ella absorbe humedad, pues de hecho se expande. Y cuando la humedad relativa ambiental baja, entonces ella contrae. ¿Sí? Esa es otra de las propiedades físicas. La magnitud de la contracción varía según las características de la especie, las secciones y la orientación anatómica del corte. Ok. Tenemos acá la contracción e expansión. Entonces tenemos un cálculo de contracción. Se expresa como porcentaje de la dimensión original de la pieza de madera. Se calcula mediante la fórmula siguiente. Les dejo la fórmula para que la estudien. Y ustedes también se apropian un poquito de los conocimientos de la reología de los materiales. Y la madera, pues, entra allí. Entonces, también la temperatura y la humedad, de nuevo, entonces nos da la contracción, ¿bien? O la expansión. Entonces, acá tenemos que la contracción en porcentaje
Entonces tenemos acá dimensión en verde menos la dimensión final del terminado, bien, y lo dividimos sobre dimensión en verde y lo multiplicamos por 100 y obtenemos nosotros el cálculo de la contracción. También esta es otra gran propiedad física, el aislamiento acústico. Bueno, tenemos el aislamiento térmico, tenemos el aislamiento acústico y tenemos el aislamiento eléctrico siempre y cuando la madera esté seca. Entonces, estas son otras 3 propiedades físicas de la madera. Entonces, dentro de las propiedades mecánicas, la compresión y tracción. Compresión perpendicular al grano, compresión paralela al grano, tracción perpendicular, tracción paralela al grano. Propiedades mecánicas de corte y flexión. Entonces tenemos en la figura A, corte o cizallamiento, ¿sí? Que es la oposición, el cizallamiento, la oposición al corte. Y tenemos esta otra gran propiedad mecánica de la madera, que es la flexión. Las anteriores eran propiedades físicas, ahorita ya estamos entrando con propiedades mecánicas. Comportamiento de los elementos, les dejo esta tabla para que lo estudien, dependiendo del tipo de material y las características anisotrópicas de la madera. Entonces, ustedes van a poder estudiar estas tablas, esta diapositiva, y van a poder estudiar un material que yo les voy a enviar a la plataforma School. Bueno, por acá ya estamos terminando. Entonces, no les voy a dejar compromiso para el día jueves. Vamos a dejar este repaso para el día martes. ¿Qué quiere decir? De hoy en 8. Entonces, lo voy a hacer con mucha claridad allí en Schoology para que ustedes puedan, por favor, resolver estas preguntitas de repaso. Y con tiempito, ¿quién está por acá? Don José Gregorio, para todos me gusta más el análogo y más efectivo. Ah, muy bien, que le gusta más el higroscópico. El instrumento, el higrómetro análogo que el digital. Si lo digital siempre tiende a fallar, usted sabe que es muy delicado al golpe y tiene un porcentaje de error. Bueno, bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, señor, profe. bien. O bueno, si ustedes no tienen, tenemos 3 minuticos. A ver si resolvemos entre todos. Dice, pregunta de repaso. Son propiedades físicas. Propiedades físicas. Aislamiento térmico, acústico, eléctrico. Higroscopicidad, contracción y expansión. Densidad y contenido de humedad. O todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Todas las anteriores. Perfecto, José Teódulo. Sí, todas las anteriores. Muy bien, anótese ahí 100 puntos. Son propiedades mecánicas: combustión y aceleración, corte y expulsión, compresión, tracción, corte y flexión, comparación y contracción, corteza y flexión. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. La B. Propiedades mecánicas. ¿Cuál, Sí, perdón? la B. La B. Uy, ustedes son muy receptivos. Los felicito. Propiedades mecánicas, compresión y tracción, corte y flexión. Perfecto. Mire, ya hicimos las preguntas de repaso. Ah, no son más. Entonces, igualmente por acá me voy despidiendo. A todos ustedes les agradezco por la participación y los espero en un próximo webinar. Dios mediante. Profe, Dios lo jueves a las bendiga. 5. Muchas Bueno, gracias. hasta mañana, Buenas clases. profesor. Que Dios lo Muchas bendiga. gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Chao, feliz noche. Mil bendiciones. Feliz Gracias. noche, profesor. Gracias por Profe. todo. Gracias por la información. Feliz noche para todos. Que descansen, que estudien. Elba, Ainer Rocío, Ismael, Luz Marina, Milfran, ¿quién más está por acá? Nancy, Consuelo y José Arellano.
Franz Treffi se unió hoy. Muchísimas gracias. Yo me alegro. Profe, Buenas noches a todos. De pronto el jueves Gracias, no profe. puedo Buenas noches. estar María presente. Angélica, Melba. ¿Qué me dice a mí, Fran? Ya toca por el interno. Zoom me va a sacar. Ah, bueno, profe, yo le escribo ahí Gracias, compañero. Feliz noche para todos. Muy amable. Gracias, profe. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, Dios bendiga a gracias, todos los Josecito compañeros. Arellano. Dios los bendiga a todos. Gracias. Sí, Amén. gracias.